Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y los invito a ver Revelados. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados por las pantallas de Chile TV. Estamos, como siempre, acompañados por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs. Y hoy estoy especialmente contenta de estar en este estudio junto a una connotada periodista de investigación que ha hecho incalculables aportes a la justicia, la democracia, la memoria y la historia, autora de múltiples libros y reportajes que por supuesto vamos a estar repasando en este capítulo de Revelados, ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa, otorgada por la UNESCO, Premio Pulitzer de la Universidad de Columbia, Premio Lenka Franulit, Premio Nacional de Periodismo, y bueno, la lista es larga, así que me voy a detener ahí, pero nos quedan muchos más. Muchísimas gracias, Mónica González, por acompañarnos hoy. Un verdadero honor estar contigo. ¡Qué vergüenza! Sí. No, pero al revés, orgullo, orgullo. Mónica, nosotros siempre comenzamos este programa proyectando una foto de infancia de nuestros invitados. Pero esta vez nos comentaste que no tenías foto de infancia porque en el 73, para el golpe, allanaron tu casa y quemaron tus fotos. No sé si las quemaron, pero no quedó ni una. No quedaron, te quedaste sin registro. Sí, hay cosas que he recuperado después. Pero da pena no tener, por ejemplo, fotos de embarazada de mis hijas. ¿No tienes ni una foto embarazada? No, y recuperé una foto con mi papá, pero muy poquita. Muy poquito. Bueno, para ir a tu infancia, vamos a proyectar esta fotografía que va a aparecer ahora, que es de la Pila del Ganso, sí, en Estación Central. ¿Tú creciste ahí, o por lo menos tus primeros años, no? ¿Esta foto está tomada cuándo? Esta foto es del 50 y algo. Ya, porque la Pila del Ganso, yo nací frente al Hogar de Cristo, en una población ferroviaria. Un lugar que me gusta mucho todavía porque me recuerda cosas muy lindas. Y la Pila del Ganso era una estatua al medio francesa. Y durante la dictadura se la robaron. En algún fondo por ahí debe estar, claro, adornando la casa de algún patrón de fondo. Porque ahora no está. Pero ahí nos bañábamos, chicos palomilla. Chicos palomilla, aprovechando esa... Cuando hacía calor como hoy. ¿Tu padre era obrero ferroviario? Mi padre era un hombre maravilloso, el hombre más culto que yo he conocido, obrero ferroviario, dirigente sindical, anarquista, muy culto. Y lo atropelló el tren en el trabajo cuando yo tenía 12 años. Y él me contaba, él trabajaba de noche, entonces almorzaba conmigo cuando yo llegaba del colegio, del liceo, y me contaba historias de la Segunda Guerra Mundial, historias de Chile, y claro, se interrumpió el relato cuando murió. Me imagino que tiene que haber sido muy duro sobrevivir a la muerte de tu padre. Sí, pero no más duro que otras infancias, o sea, es lo que mucha gente vivía en aquella época, ¿no? Claro. De una u otra manera. A veces se nos olvida que somos un país y un continente de guachos. Y nos cuesta mucho asumirlo. La mayoría de las mujeres en nuestro continente son mujeres solas. Hay veces que el hombre asume la paternidad, pero también es un hombre ausente, se va. Claro. Hemos tenido una historia en que los hombres asumen poco la paternidad y el cuidado de sus hijos y la protección de sus mujeres. Entonces, un país es un continente de guachos en que la ausencia de padres se nota. Por eso me molesta tanto, tanto, y me duele cuando se habla de esta familia feliz, papá, mamá, y déjenle, no interfieran con la familia, si son la minoría. Sí, bueno, uno lo ve ahí con los papitos corazón también hoy día. Bueno, por suerte está Papito Corazón, porque las personas que se dicen ocuparse de esta familia unida, ¿cuándo se ocuparon antes del Papito Corazón? En cambio ahora hay que agradecérselo a la ministra Orellana. Absolutamente. Que yo no dejo de agradecérselo. No pasan colados, pues, claro, tienen que pagar.
Y yo creo que eso determina, bueno, Sonia Montesinos hizo un libro muy interesante sobre eso, ¿no? Determina muchas características nuestras. La ausencia de padres se nota, pero también se nota en otra cosa, en que mujeres que tienen que salir adelante con sus hijos tienen poco derecho al placer. Y yo creo que eso también determina algo agrio de nuestro carácter a veces, algo mandón, dominante. Claro, yo creo que el derecho al placer es algo que hay que reivindicar. Interesante, sí, sin lugar a dudas. Mónica, regresando un poquito a tu infancia, me comentabas que tu papá era anarquista, sin embargo tú ingresaste a militar a las Juventudes Comunistas muy joven, ¿no? Sí, en la Federación de Estudiantes Secundarios yo estudiaba, porque después me cambié al fin de Santiago. Santiago terminaba en la Plaza Egaña y hacia arriba eran parcelas y después era descampado hasta el aeródromo de Tobalaba. Y yo entré al Liceo 9, hoy día el Liceo 19, de niñas. Y claro, fui dirigente estudiantil. Ahí está la foto del liceo. Lindo liceo. Todavía tengo amigas muy importantes ahí, incluso con una de mis compañeras del liceo, fui compañera de universidad. De Patricia Verdugo. No, la Nani Sáez. Ah, ya. La Nani Sáez, que es mi compañera de universidad y seguimos juntas. Y la Patricia Verdugo era mi enemiga en el liceo. No te puedo creer. Claro, ella fue presidenta del Centro de Alumnos Demócrata Cristiana. En esa época, cuando asume el gobierno de Eduardo Frei, hay una pelea a fondo, pero muy ruda, entre la izquierda, que era socialista comunista, básicamente, y la democracia cristiana, que revoluciona este país con la Revolución en Libertad en 1964. Y la Patricia es elegida presidenta, creo que en 1965, demócrata cristiana. Y yo gano la elección de centro alumno al año siguiente. La directora estaba de muerte, bueno, quería una comunista de presidenta. Y la Patricia tampoco. Sin embargo, hoy me emociona eso. En la dictadura, a la Patricia le asesinaron a su padre. Un asesinato brutal de un hombre buenísimo. Y nos encontramos un día en la calle, nos abrazamos y nunca más nos soltamos. Bueno, han trabajado mucho juntas. Mucho Las juntas. dos han hecho un periodismo muy consistente. Y nunca más nos soltamos y la extraño todos los días. La solidaridad también entre mujeres que han compartido un camino de dolor y de reivindicación y de lucha constante, ¿no? Sí, y además yo creo que las dos aprendimos de la otra muchísimo. En dictadura saca lo mejor y lo peor de nosotros, que esa es una gracia. Y yo creo que en eso fuimos descarnadas las dos, en repasar nuestras vidas. Y esa amistad, esa calidad de amistad, no se logra en otros momentos. Vamos a hacer más adelante foco en algunos trabajos que compartieron juntas, pero me quiero quedar todavía en tu militancia en las Juventudes Comunistas. Claro, entonces ahí yo fui dirigente y me fui a la Federación de Estudiantes Secundarios, que en esa época funcionaba los días jueves en el local de la FECH, histórico que ya no existe, donde Salvador Allende dio su discurso cuando ganó el 4 de septiembre. Todavía me acuerdo en esa esquina, ¿no? Que era una esquina tan importante para todos nosotros. Y ahí estaban los dirigentes de la FECH, dirigencia demócrata cristiana, en su mayoría una marea que llegó con gente muy interesante, Luis Mayra, Santiago Roja, bueno, varios compañeros muy inteligentes, y había esta izquierda, FRAP, en ese tiempo, Frente de Acción Popular, socialistas comunistas. Y a mí me gustó el Partido Comunista porque había una pertenencia y una calidez que yo extrañaba, ¿no? No estando mi padre, ahí había una cosa muy linda que se hacían trabajos de invierno. Aprendí a construirme de agua, porque en Chile, en Santiago, se inundaba cada rato. Salían los ríos, el Mapocho, en ese tiempo no había sequía, y el canal San Carlos, al lado donde yo vivía.
Tiene bueno, históricamente la Juventudes Comunistas, el Partido Comunista ha tenido como este espíritu franciscano, ¿no? Sí. De trabajar con el poblador, trabajar con el campesino. Eso era algo que a ti te tiraba. En las vacaciones, que era precioso, a alfabetizar campesinos. Y ahí hay algo que a mí me impacta que hoy día que los jóvenes nuestros no sepan. Mi casa era pobre, bien, por supuesto, pero ahí había miseria. Porque, y esto, qué increíble que no nos hayamos dado cuenta en aquella época. Se habrían evitado, bueno, para algo actuó la CIA, ¿no? Para impedir la unidad del pueblo en este país. Se nos olvida que el golpe se planificó desde Estados Unidos, se financió y se asesinó gente para eso, como el general René Schneider, el comandante en jefe. A mí no se me olvida, porque se hizo específicamente para que no se reprodujera el modelo de la nacionalización del cobre que hizo Allende. Pero Eduardo Frei hizo algo fantástico antes. Cuando nosotros íbamos a alfabetizar, a los campesinos no se les pagaba salario. Se les daba una cuadra para cultivar, 2 camiones de ropa usada y zapatos usados al año, un saco de legumbre y la tortilla, ¿no? Claro. Y esa cuadra, insisto, para su cultivo. La tortilla diaria, el pan. Los pisos eran de tierra, los niños de vientre abultado. La verdad que en la película El Chacal de Nahuel Toro no es ficción. No. Es la verdad. Y ahí había miseria real. Y prácticas muy grotescas, ¿no? A la luz de, o sea, derecho a pernada, el Bueno, palomeo. yo lo vi. ¿Ah, sí? Sí, un día fui y me tocaba hacer el desayuno y fui a buscar el agua, porque nos turnábamos, ¿no? Y fui a buscar el agua al estero y había una niñita de 11, 12 años que pensé que se había caído y no, tenía sangre en las piernas. No, el patrón había hecho uso del derecho a pernada. Qué horror. Yo quiero decir que yo tenía 15 años y mi primera sensación fue ir a cortarle algo al señor ese en pedacitos. Mis compañeros me tomaron, me acurrucaron a la niña. Me dijeron, no, Mónica, ese no es el camino. O sea, había cosas... por ejemplo, cómo olvidar el rostro de un campesino cuando aprende a escribir su nombre. Ese hombre rudo, ¿no? De rostro tan trabajado y que es para adentro, no le gusta expresar, no es eufórico nunca. Y se le caen las lágrimas. Yo te puedo decir que sé cómo estaba vestida, qué pantalones llevaba. Tenía una trenza. No se olvidas. Se te quedaron clavados a fuego en la uno memoria. tiene, porque fueron muchos, y esos rostros te quedan. Entonces, cuando tú dices, sí, hubo una reforma agraria y hubo mucha violencia en el campo. Perdón. ¿Y eso no era violencia? ¿No pagar salario? ¿Trabajar de lunes a domingo? ¿Que los niños, que tus hijos te han obligado a trabajar? ¿No tener escolaridad? Eso era una violencia brutal. Absolutamente. Entonces, ¿por qué a nuestros niños, nuestros jóvenes, no se les enseña que esa violencia no se puede repetir nunca más? Porque esa violencia llama a otra violencia. Mónica, quiero volver a ti, a esa Mónica que está a punto de salir del colegio. Si me puedes describir brevemente. Era muy palomilla. Muy palomilla. Sí, ¿En qué se traduce eso? Me acuerdo que cuando nosotros salimos de sexta humanidad, en ese tiempo era cuarto medio. Nuestro colegio socio, porque éramos liceo de señoritas, como decía la directora, claro. Todos los días nos formaba. Ustedes son del liceo 9 de señoritas. Y teníamos un colegio socio amigo, que era el liceo 7 de hombres, que todavía está donde mismo, ¿no? En Irarrázaval. Y en la noche que hicimos nuestra despedida y nos quedamos a dormir en nuestro liceo, primera vez que hacíamos eso, un grupo fuimos a robar la campana del liceo 7. La campana central, con herramientas. Toda una operación. Toda una operación y con una carta que pedíamos un rescate.
Bueno, fue una locura porque la verdad que había un señor que cuidaba y que pensó que estaban robando. Por suerte no nos pasó nada, pero nos robamos la campana y dejamos la nota para que hicieran una serenata al día siguiente. Yo era bien palomilla. Nos reíamos mucho y teníamos mucho orgullo de ser del liceo público. ¿Y en qué momento tú miras al periodismo como una opción? Porque entraste a estudiar periodismo... No, por obligada. ¿Por obligada? Sí, quería estudiar medicina. ¿Y por qué no mi fue sueño medicina? era ser médico. No, porque tenía que trabajar. No, y cuando se estudia medicina, se estudia todo el día. Claro. Entonces tuviste el periodismo como algo viable de combinar con tu trabajo. Primer año, todavía no sabía que tenía que hacer algo. No era mucho, pero había que hacer algo para poder comprarme algunas cosas y mantenerme. Y lo más parecido a la UTI encontré que era el periodismo. Pero yo descubrí después. La verdad que quien me descubrió fue el director de la escuela, Mario Planet. Gran periodista, mi gran maestro, mi gran profesor. Gran periodista. ¿Qué te enseñó Mario Planet? Todo. Después lo he ido reforzando, y también tenía con la base de mi padre. Y también, debo decir, en esa juventud comunista, el respetar el derecho a la vida. Las industrias no se destruyen porque dan trabajo. Se nos olvida a veces que este país, cuando había una oleada de lucha armada en América Latina, en este país no hubo eso casi. Y fue gracias a que había posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los más pobres. Con trabajo, con espíritu solidario, con leyes y sin corrupción, que es la enfermedad, la lepra que nos ha carcomido el alma. A mí no se me olvida, había ministros que seguían viviendo en la Casa de la Toma. Claro. Bueno, qué increíble. Sí, es otro país. Había mucha dignidad de la escuela pública, porque además era una gran educación, tremenda educación. Te enseñaban educación cívica, la historia, química, biología. Yo quería ser médico. Primer año, prueba de actitud académica. Ya di la prueba de actitud académica, todos no sabíamos qué iba a pasar. Primera generación que dio la prueba de actitud, Primera ¿no? generación. Sí. Y entré a periodismo, eran 40 vacantes, había bajado drásticamente ese año. Y Mario Planer era el director de la escuela, después fue el decano de la facultad. Y yo fui su profesora auxiliar, su ayudante primero, y después pasé el concurso para ser profesora auxiliar. Y él me descubrió y me pidió que yo le llevara su archivo. Bueno, yo tengo el mejor archivo de periodista que nadie tiene hoy en día. Imagínate. Tengo su escritorio, tengo libros de él que acabo de donar algunos a CIPER para que hagan una biblioteca. Y él me enseñó el rigor, me enseñó cosas muy importantes. En un periodista con ética, un periodista que tiene conciencia de servicio público, la mentira está descartada. Mónica, tú mientras estudiabas también trabajabas en el diario El Siglo, ¿no? Primero trabajé con él llevándole el archivo personal. Y después entré a trabajar al diario El Siglo. ¿Cómo fue esa experiencia, tu primera experiencia laboral ya derechamente como periodista? Maravilloso. Tenía de jefe a Hugo Facio, a Marcel Garcés, a Guillermo Radés, y había unas mujeres muy, muy bacanes ahí, muy fuertes. Era primera generación de la escuela de periodismo que llegaba al Siglo, porque todos eran autodidactas. Claro. Era un siglo muy culto, un siglo muy importante. Era una voz muy importante en el país. Y había conciencia de eso. Y gente con una... bueno, como yo era ni chica, era regalona, ¿no? Además, tú hacías una cosa maravillosa. Tú tenías servicio una vez a la semana en la imprenta. ¿Cómo es eso? Porque eran tipos, ¿no? Los tipos que se hacen
Las páginas, sí, letras. entiendo. Es que ustedes no conocen eso. Son tipos metálicos Ajá. que se arman las páginas. Y si había una noticia de última hora, había que cambiar un titular, había que hacer una portada nueva, tú hacías un servicio hasta la 1 de la mañana. Los obreros imprenteros, al igual que los ferroviarios, son los más cultos que hay. Ya se acabó eso. Era un privilegio ir allá a hacer que te dieran su choca, que te conversaran, que te contaran su historia. Había gente del salitre. Era tan bonito. ¿Sabes por qué además? Porque uno tomaba cabal conciencia que uno era la posta de una corriente, de un río de gente que había hecho tantas cosas por este país. Muchos habían dejado la vida. Entonces uno no se creía ni fundadora ni nada, ni refundadora de nada. Ni había espacio para creerse la muerte. Era el mejor combate al ego, porque era admiración pura por esa gente. Mónica, es muy interesante escucharte y no puedo sino pensar en la época, en el momento histórico también que se estaba viviendo en Chile, y yéndome ya a la Unidad Popular, pienso en lo que a ti te tocaba ver y reportear como periodista, Mercado ¿no? negro. Mercado negro, acaparamiento. Yo me dediqué a hacer economía. Bueno, los fines de semana debo decir que iba a La Moneda. Y a veces Salvador Allende llegaba y yo iba con mi hija, porque no había en fin de semana jardín infantil. Y tomaba la Andreita y se la llevaba y me decía, la vas a buscar cuando te vayas. La Andreita siempre se acuerda, pero estaba chiquitita. Era muy lindo. Había otro espíritu además. No era un internado. Cada cual podía golpear. Había solidaridad. Nos entendíamos entre el grupo, pero cada cual hacía su reporteo. No había cofradía. Y nos protegíamos de que nadie te agrediera ni te alterara. No había posibilidad que un tipo partiera como yo veo hoy día, que salen cascando y como que a los periodistas los ningunean, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, pero que también el periodista se hacía respetar. Y esa es una diferencia. Lamento que se haya perdido. A veces escucho unas preguntas que me dan vergüenza. Y más vergüenza me da la actitud de ciertos dirigentes que no tienen ninguna estatura y se comportan con una desfachatez. Pero bueno, yo creo que hay también responsabilidad nuestra. Entonces, claro, había eso, y yo iba a descubrir acaparamiento. Me acuerdo una vez, hubo cosas muy feas, muy violentas. Una de esas fue un acaparamiento enorme que descubrimos frente a la Virgen de los Vázquez. Hacia el interior hay un fondo, no sé si está todavía, no quiero ir porque fue horrible. Era impresionante ver los gusanos como salían de unas caballerizas, estaban llenas de mercadería, que por supuesto ellos no perdían plata, pagaban desde Estados Unidos para crear hambre, para provocar la rabia, la indignación y el golpe. Ver los gusanos salir era una cosa muy terrible. Y claro, en un momento dado yo parecía muy jovencita con mi trenza y tenía 21 años y no se cuidaban mucho. Y yo vi cómo llamaban a la comisaría, estaban coludidos con los carabineros del sector. Y nos dejaron encerrados toda una tarde. Nos pegaron. Fue muy rudo, muy, muy rudo. Y otra vez no había harina. Y yo quise ir a San Antonio a ver qué pasaba, porque no había pan. Y llegaban la harina en barcos. Y con mis ojos, bueno, yo me solté el pelo, me puse como hippie y observé cómo llegaban los barcos. Y apenas llegabas, recalaban en lancha y se iban tipos de Patria y Libertad con putas y mucho whisky y alcohol
subían al barco y el barco no descargaba y al día siguiente estaban todos borrachos. Se les caía la harina, le echaban piedras a las grúas con las que sacaban la harina y así no había harina en las panaderías. Qué horror, no se cuenta todo eso. Y en ese momento uno de los jefes a los que yo ya había identificado, que después supe que era un gran empresario de ahí de la zona, Patria y Libertad, dijo, tráigame a esa. Y yo, la tonta, tenía en mi bolso la credencial del siglo. Me pegaron. Me dejaron botar en la carretera. Era violento, era muy violento en esos tiempos. Pero yo creo que cuando asesinaron al comandante en jefe René Schneider-Cherot, gran soldado, tú sabes que me da mucha pena que nuestros estudiantes no sepan que cuando se reunía la conferencia de ejércitos americanos, bajo la tutela del ejército de Estados Unidos, el gran René Schneider, el único que decía, la doctrina de seguridad nacional no se va a aplicar en Chile. No era comunista. Era un hombre fiel a su juramento de defender a los chilenos, de defender la democracia, de defender las condiciones de vida de los trabajadores de este país. Es increíble escucharte contar todos estos relatos y que hayas vivenciado así de primera fuente, digamos, todo lo que sí, no lo me lo que contaron fue. ni lo leí, lo viví. No, claro, y yo creo que también es muy importante hoy, ¿no es cierto? Hoy escuchar cómo se fue urdiendo la historia. Claro, porque tenemos amnesia, no le hemos rendido ningún homenaje, ni el ejército ha reivindicado a ese gran René Schneider, cuyo contrincante, y es muy importante decirlo hoy, el que le contestaba de manera burda, era el general Onganía, dictador de Argentina, que le contestaba con una palurdez, porque era palurdo, era bruto, carnicero. Mónica, vamos a retomar, por supuesto, esta conversación a la vuelta de la pausa, y antes de irnos a la pausa, voy a tomarte un retrato con esta Polaroid, que es una parte ya... es un clásico de este programa. Así que mientras esta foto se revela, nos vamos a ir a una pausa muy cortita. No se despeguen de las pantallas de Uchile TV porque ya volvemos con más revelados, repasando la trayectoria y la historia de vida de Mónica González. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. O sea, nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Que era un momento en que estaban todos grabando. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Estamos de regreso con más Revelados por Uchile TV junto a Mónica González repasando su trayectoria. Bueno, habíamos hablado de tu infancia, adolescencia, estuvimos conversando sobre la UP, tu militancia en el Partido Comunista, tus primeros ejercicios como periodista, y me quiero ir a la revista Ahora, porque muy
tempranamente tú aprendiste que el periodismo te podía traer costos a nivel personal, ¿no? Pero Mario Planella me lo había dicho. Bueno, pero una cosa es que te lo digan y otra Porque cosa él quería que yo fuera periodista de investigación. No, si él siempre supo lo que yo tenía que hacer. Mira. Así fue. Bueno, tú tuviste a tu primera hija, la mencionabas en el primer bloque, a Andrea, en el Hospital Salvador. Y a tu segunda hija la tuviste en una clínica privada y escribiste un reportaje titulado Parir con y sin dolor. Sin decir que era yo. Sin decir que eras tú, pero era tu historia, tu propia historia. Mi historia con los 2 partos, ¿no? Claro. Este reportaje te significó una querella, tu primera querella. Mi primera querella. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo fue para ti verte envuelta en esa querella? Y segundo, ¿cómo fue escribir desde tu propia experiencia? Porque es distinto escribir la historia que le sucede a otro que desde tu propia experiencia. Bueno, ahí hay 2 cosas. La primera es que una querella me enseñaron Mario Plané y me enseñaron todos mis profesores que tuve en el siglo y en los que siguieron, y nunca se me ha olvidado, las querellas no son protagónicas, no son un problema, son parte inherente de tu trabajo porque tu trabajo no es para satisfacer ni tu ego, por ningún motivo, ni al poder, sea quien sea. Y eso es muy importante, sea quien sea. Y si son gente que tú simpatizas, con más rigor los tratas, porque los principios no se vulneran, la probidad no se vulnera. Entonces la querella era parte, ¿no? Ya, escribí con mi nombre y lo que me molestó es que me dijeran que yo estaba mintiendo. Entonces yo me acuerdo, la segunda, que como tú no eres protagónica y es en mi escuela, yo no puse que era yo la que había tenido los 2 partos. Entonces cuando voy al comparendo, voy con Edwin Harrington, que era el director de la revista Ahora, gran profesor también, después fue mi director en revista Causa, gran amigo. Y cuando me ve el director dice, pero ahora entiendo todo, mijita. La engañaron. Ahora entiendo, claro, yo iba con una faldita de tweed, botas, con mi trencita, niñita buena. Niñita de bien. Niñita de bien. Rubiecita, de ojitos azules. Aquí vienen a parir animales. La engañaron. Y Edwin me toma el brazo, porque me conoce mi carácter, para que yo me iba a quedar quieta de todas maneras. Entonces yo sonrío y solo mientras él sigue diciendo estupideces, que pida el libro de parto de tal año y tal, de ese año, ¿no? Y de tal mes, y después le digo, abran el 27, mire el parto de tal hora. Y hace así, pero ¿cómo fuiste tan irresponsable de venir a parir aquí? Bueno, yo había ido a parir ahí porque no tenía otra posibilidad. Con mi marido, los 2 estudiábamos. Y claro, fue muy brutal eso. Éramos 2 mujeres por cama, mujeres que habían perdido su hijo al lado de mujeres que tenían a su hijo, con frío. Y me acuerdo que los compañeros del siglo, que eran mis amigos, me mandaban el diario todas las mañanas. Y el médico pasaba y me decía, saque esa basura. Yo decía, no, es que si no, no la voy a revisar. Usted tiene que revisarme. No, mientras no saque esa basura, no la reviso. En un momento, además, en que la violencia obstétrica como concepto no se... Nunca. Nadie hablaba de eso. Te cuento, no nos dejaban entrar visitas porque nuestras visitas de mujeres pobres traían infecciones. Pero en la noche entraban a vender pan con chicharrones. Y como la comida era un asco, porque yo estaba al lado y, por supuesto, ahí empecé a investigar y primero cocían los pollos para los médicos. Y después los volvían a recocer para los enfermos. Había hambre, ¿no? Entonces las mujeres se hinchaban, los gritos, no venía nadie. Y escribí todo eso. Y claro, gané la querella porque era yo, porque yo había escrito donde en la clínica Las Lilas me decían, señora, todo era entre algodones
Mi marido estaba al lado. Todo bonito. Los 2 partos que siguen existiendo. Y fue mi primera querella. Debo decir que ese médico después del golpe se portó muy bien conmigo. ¿Sí? Sí. No voy a decir su nombre, pero fue muy impresionante. Yo creo que le sirvió aquello. Es muy circular la historia, ¿no? Sí. De repente un punto se encuentra Sí, con otro. porque además así es la vida. No son negros y blancos. Si nosotros pudiéramos entender eso, habría menos violencia. Ya que mencionas el golpe, me gustaría hablar justamente del golpe. ¿Dónde te pilla el 11 de septiembre? En el qué te Siglo. pilla? O sea, voy al Siglo en la mañana. Desde ahí vemos el... Bueno, pasó algo terrible porque lo allanaron al poco rato. Nosotros habíamos salido y nos habíamos ido al local del sindicato, que quedaba un poco más allá. Asesinaron a 2 compañeros que se quedaron resguardando el Siglo. Desde ahí vimos el bombardeo de la Moneda. Y después, cuando decretaron el toque, que había que volver a la casa. La joven maravillosa Rosa Delgado, que trabajaba en mi casa, me dijo en la mañana, ella era miembro del sindicato de asesoras del hogar. Y me dijo, señora, me voy a llevar a las niñas, porque aquí van a venir a allanar. Las mujeres de este barrio la odian. Y se las llevó. Yo le entregué mis pocas joyitas que tenía y yo sabía que con ella iban a estar bien. Y hubo un compañero que vino a buscarla y se la llevaba y yo no quise saber dónde la llevaban. Y se la llevó y la salvó. La verdad que también la vinieron a buscar a ella, ¿no? Porque ella ayudaba a las asesoras que denunciaban el mercado negro de sus casas. O sea, en mi casa siempre había 2 o 3 personas durmiendo. Y volví a mi casa por el barrio donde destapaban champaña, en otro había enfrentamientos. Enfrentamientos no, había militares que estaban allanando ya con una violencia porque estaban preparados. Mónica, ¿y tú sales al exilio en meses después? Con tus hijas, ¿no? Pero salimos, claro. Yo no quise asilarme ni exiliar. O sea, yo quise salir por el aeropuerto, porque yo siempre supe que quería volver. Llegaste a París, a Francia. Llegué a París, no por elección, así fue. Y primer trabajo, pero primero me di cuenta que yo no podía ser periodista, en francés no me salía. Y además tenía que aprender francés primero. O sea, partir la vida de nuevo, básicamente. Claro. Eso es y además el exilio la vida se te partió en 2. Porque de un día a otro quedaste sin casa, sin familia, tus amigos, algunos presos, otros muertos, otros no tienes idea. Y quedaste desnuda en la plaza pública. A veces se le olvida a la gente eso. Y todos los días era una información horrible. Vivir con eso y tener ganas de luchar y de salvar vidas, ¿no? Porque lo primero era salvar vidas. Y yo trabajé en eso con Fernando Ortiz, un hombre maravilloso que era un académico del pedagógico, que hoy está desaparecido y a quien nunca terminaré de rendirle homenaje. Porque durante todo ese tiempo él me decía, Mónica, lo único que no puedes llenarte es de odio. Porque no vamos a salir de esto con odio. Y me enseñó algo, que había una máquina de muerte que se había echado a andar. Increíble, cuando él desapareció, a los pocos días recibí la última carta que me mandó. Desapareció el año 76. Fernando Ortiz, un hombre maravilloso, que nunca empuñó un arma y que solo hizo bien. También eso hay que decirlo. Yo he examinado la lista de nuestras víctimas. Más del 90% nunca empuñó un arma. Hay niños, hay jóvenes, hay bebés
A Reinalda Pereira la mataron a patadas y estaba embarazada de 7 meses. Y cuando el juez que investigó ese caso interrogó a los soldados, hubo soldados que le dijeron que cuando ella expiró, su bebé seguía pateando en el estómago. Y no tuvieron compasión. Eso pasó. Yo podría estar relatando los casos porque a eso me dediqué. Porque en un momento me di cuenta que había que desarmar la máquina de muerte. Y por eso me convertí en periodista de investigación. Eso... Y empecé a formar esa capacidad mientras aprendía en una imprenta de Sarcel a hacer afiches de 6 colores. Porque eso fui primero, obrera imprentera en la municipalidad de Sarcel. Que es un lugar grande de París, ¿no? La municipalidad, bueno, Sarcel es una de las comunas de la región parisina, es la más grande. Creo que todavía sigue siendo la más grande. Y yo trabajaba en la municipalidad, en la imprenta. Mónica, y cuando tú vuelves a Chile... 78. En el 78... Fines del 78. Claro, en un primer momento no ejerces el periodismo, pero... No, porque pensaba que yo no era periodista ya, que tenía los dedos crespos. Sin embargo, hubo un momento que cambia la historia, donde lo retoma. Me la cambiaron. Y para no soltarlo. Me la cambiaron, porque primero trabajé en el Colegio de Constructores Civiles, siendo gerente. Cambiaron los colegios a asociaciones gremiales y se acabó el dinero. Y fui contratada en el Instituto Chileno Norteamericano para armar la carrera de turismo y para ser profesora de técnica de la expresión oral. Y llegó un nuevo director, Lu Falino, que era un hombre de la CIA que había hecho uno de los golpes de Nueva Granada. Y a él le llegó una circular que decía que era muy peligrosa, así que una mañana llegué y él estaba en la puerta y me echó a gritos. Circular de la CNI misma. Sí. Claro. Y me contrataron en Falabella para ser subgerente de crédito, porque el último trabajo en Francia, en la municipalidad de Sarcel, yo era jefe de compras y mercado. Yo conocí mucho de mercado, estudié. Y Falabella estaba emprendiendo su nuevo rumbo de hoy, no la gran tienda, multitienda. Tenía solo su tienda en Ahumada. Y me contrataron para ayudar en esta gran empresa. Y un día, yo llegué después del almuerzo y un señor Platowski, que era un polaco, que había huido de Polonia cuando el comunismo llegó a Polonia después de la guerra, me dijo: usted es una puta comunista delante de todo el mundo. También había llegado la circular de la CNI. Y Juan Cunio, que era el jefe máximo, me despidió y puso por razones de la empresa. Y yo le dije: ponga que llegó una circular de la CNI. Y no lo puso. Y no me pagaron. Entonces me quedé sin trabajo. Y entre que te quedas sin trabajo... Edwin Harrington había formado la revista Causa. Y Edwin me dijo: si tú eres periodista, Mónica. Y ahí empieza a investigar la casa de los Curro, que es mi primer reportaje. Increíble, ¿no? Increíble. Un reportaje que dejó la embarrada en ese momento, porque todo el mundo suponía que estaba parada porque había crisis, había 30% de cesantía. Y no estaba parado. Yo nunca he entrado a esa casa y la describo como si hubiera entrado. Porque entrevisté a los trabajadores, me subí a la micro con ellos y me bajaba con ellos para que me contaran. Y a la vez que tú ejercías como periodista en la revista Cauce, también generabas otra forma de resistencia a través de colectivos, Mujeres por la Vida. Mujeres por la Vida se genera después de la muerte de Sebastián Acevedo. Ay.
fotografías de Ahí ese... sí. Ay, la Marianela Valladares. La miré en Chubusto, al medio. Hay un grupo de mujeres maravillosas que en medio de la gran oscuridad y de la muerte, ¿no? Pasaban cosas brutales. Eso de vivir con el olor a muerte todos los días. O sea, Lonquén. Se recuperan los cuerpos de Lonquén, que los tiraron vivos a una mina de cal. Campesinos, que no mataron nunca a nadie. Solo los matan por venganza de la reforma agraria. Y es muy duro porque los echan vivos en minas de cal y cuando los encuentran es la gran constatación de que hay detenidos y desaparecidos, que hasta ese momento nadie se atrevía a formular la palabra. Y yo me acuerdo que, bueno, van las familias y es muy brutal todo eso, y se llena la iglesia de Recoleta donde está Fernando Alvear, Monseñor Fernando Alvear, un santo. Y había tal horror, y de repente sentimos un grito. Y era que no se conformaron solo con decir en Naciones Unidas, Sergio Díez, que eso no existía, que esa gente no tenía existencia legal, que era mentira, que era una mentira creada por el comunismo. Imagínate su familia, sus mujeres, sus hijos, sus padres. Sino que además arrebatan los cuerpos para que no los entierren y los tiran al patio 29, para que nunca sepa nadie, constate quiénes son ni cómo murieron. Bueno, lo constatamos, lo supimos, pero imagínate el horror. Y Monseñor Alvear puso: levántate y mírate las manos. La canción de Víctor Jara. Él evitó que la gente saliera a la calle, porque era tal la indignación. Entonces, eso pasaba. Y entonces, pero al mismo tiempo no había unidad de la oposición, que no es oposición, es la vida contra la muerte. Claro. Y formamos Mujeres por la Vida. Y hicimos un acto maravilloso, un 28 de diciembre de 1983, en que más de 10.000 mujeres le dijeron no a la muerte y sí a la vida, levantando y enarbolando retratos de Eduardo Frei En el Teatro Montalva, Caupolicán fue ese acto. de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Luis Figueroa, nuestra historia. Mónica, hace segundos atrás me dijiste atrocidades que pudimos constatar. Y a ti te tocó entrevistar a Andrés Valenzuela, el papudo, desertor de la FACH, que fue el primero que te contó directamente cómo torturaban, cómo mataban, cómo tiraban los cuerpos al mar, cómo desaparecían. O cómo los enterraban en Cuesta Barriga. ¿Te ha tocado muchas veces en tu vida tener información que tienes que en el fondo va a hacer justicia o va a marcar la diferencia, va a contar la historia, va a dar con el paradero de desaparecidos? Bueno, para eso trabajamos, ¿no? No, claro, pero... Porque si no, pero también, agarras un arma y sales a matar. Sí, absolutamente. O sea, aunque en ese momento te dijeran, como dijo un presidente de la Corte Suprema, los desaparecidos me tienen cuncho, sabíamos que en algún momento iba a volver la justicia. Y trabajábamos para eso. Quien más trabajaba era la gente de la Vicaría de la Solidaridad, que nunca le hemos rendido, y se cumplen 50 años de su existencia el 1 de enero, y gracias a ello hay menos muertes, hay justicia, y Chile es el único país de las dictaduras de América Latina que escribió su historia de represión y de muerte y de coraje en dictadura. Bueno, vamos a aprovechar de recomendar, nos queda poquito tiempo, pero no quiero terminar sin recomendar uno de los tantos libros que has escrito, pero La Conjura, que muestra con mucha consistencia cómo surgió el golpe. Con los diarios de vida de los golpistas. Claro. Porque esa es la gracia.
La historia no se hace con un sector, la historia se hace con los dos. Porque hay que decir que los que urdieron el golpe acá fueron valientes también, no sabían qué iba a resultar. Pinochet fue el gran cobarde, ladrón y criminal. Hemos repasado hasta ahora bastante detalladamente el periodo de la dictadura, ¿no? Sin embargo, escuchándote, yo me pregunto cuál es la visión que tú tienes del periodismo hoy y de este Chile tan caótico que estamos viviendo, que va de un lado a otro, año tras año. Tú fundaste CIPER, Centro de Investigación Periodística. Ahí nos han develado a lo largo de muchos años los principales escándalos que ha padecido nuestra sociedad, ¿no? El Sename, el financiamiento. Lo hemos dejado emerger, se ha incubado la lacra, la lepra que nos carcomió el alma. En el fondo el periodismo ha hecho el trabajo, claro, de desenmascarar y de hacer justicia por la otra vía, ¿no? Acaban de destituir la Cámara destituyó el primer paso a Sim Pertigue, al ministro de la Corte Suprema. Antes fue Vivanco. La injusticia ha sido Sergio Muñoz, porque fue una venganza. Muñoz fue el que descubrió las cuentas secretas de Pinochet. ¿Cuál es tu visión del periodismo hoy? Bueno, el periodismo tiene que ser hoy día de partida. Nunca. Y yo que empecé a trabajar en el tiempo de Eduardo Frei Montalva, hemos vivido más en peligro que hoy en el mundo. Porque la arremetida antidemocrática, autoritaria, es brutal. Pero eso no es el problema. El problema es el crimen organizado. El que se aprovecha de la falta de democracia, de la crisis de democracia, del miedo de la gente, de la falta de tejido social, de educación, es el crimen organizado. Corrompe policías, ejércitos, congresistas, diputados, gente del gobierno, dirigentes sindicales y periodistas, por supuesto, si no estamos ajenos. Hay que entender y mirar de frente y sacarse la venda. Hay periodistas coludidos con el crimen organizado, que son los que mejor pagados están. Porque el crimen organizado no es tráfico de drogas solamente. En la Araucanía, reivindicaciones mapuches, no, es tráfico de madera, tráfico de armas. Lo sabemos hace rato. Bueno, la gran amenaza que devasta en este momento Perú, Ecuador, Honduras. Guatemala. Nuestro continente está invadido por un crimen organizado que se colude con la minería ilegal, con las empresas de energía, con las empresas petroleras, porque insisten en que no hay crisis climática. Entonces hay que sacar, extraer y extraer, aunque se acabe el polo, la Antártica y las crisis del agua, conviertan a nuestro continente en un mar de inmigrantes nuevos que van a huir porque no tienen agua en sus tierras. El mejor periodismo se está haciendo en América Latina. Lo sé porque trabajo en la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo. Hago talleres de periodismo e investigación ahí. Hace 15 años. Abogan por un periodismo ético, por la libertad de prensa. Que no tiene color político. Y para cerrar, Mónica, ¿qué le dirías a quienes están a punto de empezar a estudiar periodismo? ¿Qué consejo les podrías dar? Que vengan con las manos extendidas, con todos los poros abiertos, porque esta profesión es maravillosa. Qué lindo, te emocionaste al decirlo. Porque somos el único cordón me emocioné yo también. El único cordón umbilical que le dice a los ciudadanos dónde están los corruptos, dónde está la muerte, dónde no hay que caminar, pero también dónde puedes ir de la mano a soñar de nuevo, a construir,
a amar. Porque ¿saben qué? No se nos olvide. Todo esto tiene un sentido. Tener derecho a vivir de verdad. Ser libres con derecho a soñar, al placer, a vivir. Para eso es el periodismo hoy día. ¡Qué privilegio! Si no están dispuestos a eso, no, nadie les va a reprochar. Busquen otro derrotero. Pero aquí no van a tener monumentos, van a tener equipos, gente que les va a enseñar, que los va a hacer reír, que los va a querer. Para eso estamos y hacia allá vamos. Nunca nos van a someter. Maravillosa, emocionante reflexión, Mónica. Me despido agradeciéndote y en nombre también del equipo por estar aquí en Revelados y por el enorme aporte que nos ha hecho, por el regalo de tu periodismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos quienes nos están siguiendo por las pantallas de Uchile TV. Recuerden que pueden revivir este y otros capítulos a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube Uchile TV. Agradecemos también a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que hace posible estas nutritivas conversaciones. Y eso pues será hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Ay, gracias. Me